Muy bien, segundo abordaje, segundo, como siempre decimos, valor agregado en nuestro proyecto radial Construcción Plural, que encara su temporada número 22 aquí en streaming, en nuestro canal de Zoom y de streaming abordajes. Recién abordamos, valga la redundancia, la actualidad con el economista Aldo Abraham. Ahora, como les prometía también, lo vamos a hacer desde lo político con un amigo de la casa, destacadísimo, hombre de Núñez, de River, del Monumental cercano, don Carlos Germano, consultor político. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Y hace un buen tiempo también hablábamos, pero hace ya un buen tiempito. Bueno, la fotografía política, querés ver así, del momento, digamos, antes que abrir un poco el juego, ¿qué está marcando, digamos, a tu juicio, Carlos? Yo creo que lo que está marcando es un amateurismo político muy importante. Mm, Un gobierno que te diría vive una situación con una sociedad muy especial, porque yo creo que hoy el principal elemento de todo esto es que hay muy poca plata en el bolsillo de la sociedad. En ujú, general, es un temita que pegó y pegó muy fuerte y sigue pegando fuerte. Pero así y todo, te diría Fernando, yo no recuerdo en una situación delicada desde el punto de vista económico para muchísimos sectores de la sociedad, creo que de alguna manera u otra todos disminuyeron o perdieron calidad de vida, pues tenés una sociedad muy tranquila, digamos, como que hay un grado de paz social, a excepción, digamos, de marchas que se pueden dar por sí. temas como discapacitados, como financiamiento universitario, jubilados, pero digo, no tenés corte de ruta, Bueno, lo que las pasa es que los calles. gremios están en default, ¿no? Te guste más porque No, criticamos que bueno, pero obviamente, pero digo, en otros momentos creo que se hubiera generado una situación de muchísima conflictividad social, cosa que no está pasando. Creo que el gobierno leyó muy mal el triunfo importante que tuvieron allá por el 18 mm, de mayo en la ciudad de Buenos Aires. sí, Creo que a partir de ese hecho pensaron que todo estaba pintado de violeta, mm, y que iban a arrasar en las urnas y cometieron errores, te digo, por ejemplo, de Amateur, para mí el dato más significativo de que estaban fuera de la realidad, de lo que estaba pasando políticamente y sí, cómo es la estructura política del país, fue Corrientes. Corrientes, ¿por qué lo tomo Corrientes? Corrientes, recuerdo a principios de este año, cuando surgió todo el tema Libra, en la Cámara de Senadores de la Nación presentaron dos senadores radicales, el de Tierra del Fuego y el de Corrientes, que a su vez es presidente de bloque del radicalismo en la Cámara ujú, Alta. Presentaron un proyecto para la creación de la Comisión Libra. Cuando se trató en el Pleno, el senador radical por Corrientes, Vichy, que es el presidente del bloque, votó en contra de su propio proyecto. Digo, eh, sí, el sí, grado de sí, sí, alineamiento del gobierno de Corrientes con Gustavo sí, sí, Valdés era espectacular. Y de pronto terminaron los tres senadores de Corrientes, porque los tres están alineados, ya que Camau Espíndola terminó en la elección del 31 de agosto dentro del frente electoral que creó Vamos Corrientes. Digo, en ese escenario, viste, vos decís, ¿cómo puede ser que se equivoquen tanto? Y creo que, bueno, esto indudablemente, la falta el amateurismo fundamentalmente de Karina Milei y los primos Menem, viendo un país en el cual pensaron que todo era la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y esto indudablemente condujo a una situación muy complicada porque perdieron la agenda pública desde hace más de 60 días, donde el Parlamento argentino, tanto diputados como senadores, hoy están manejando la agenda pública o política de la Argentina. No es un dato menor. Y ujú, el otro tema que hasta al menos hasta el viernes pasado jugó muy fuertemente fue el dólar. Cuando el dólar quedó, y eso lo conocés bien, porque vos ya, a pesar que no peinás cana,
pasaste varias crisis. Sí, sí. Cuando el dólar queda en el centro del escenario, el argentino tiembla. Y Mm. esto me parece que se da en una situación que recién hoy, después del famoso X del ministro del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Bennett, creo que tiende a estabilizar. Creo que si mañana se da la foto con el presidente de los Estados Unidos, creo que también mandará un mensaje muy claro donde se podrán ir tranquilizando. Y yo le agregaría, Fernando, que me parece que lo que le estaría faltando, si esto del acuerdo con Estados Unidos va viento en popa, eh, yo te diría que lo que le estaría faltando al gobierno de Javier Milei para encarar mejor el 26 de octubre es una foto con Mauricio Macri. Me parece que un acuerdo o una reunión con Mauricio Macri creo que mandaría un mensaje. Algo de lo que se está hablando, ¿no? Sí, yo digo, para mí son necesidades políticas porque vos Y la se foto, habla. perdón la interrumpí. La foto no con Karina, tiene que ser que ya pasó una vez. Se cementa mucho esto de que Mauricio fue a la Quinta de Olivo, creo que fue, le recibió Karina y no el presidente. O sea, la foto es Milei Macri, no Karina Macri, expresidente con el, presidente, ¿no? el presidente de la República es Mm, Milei. Me parece que no, por no hay eso. ninguna duda. Yo creo que lo de Karina me parece que en este momento es más una pesada carga con, Sí, obviamente, sí. la gran responsabilidad del presidente de la República, pero me parece que el cederle toda la construcción política electoral a Karina Milei y a los primos Menem, me parece que se está viendo lo que pasó, ¿no? Y esto creo, digamos, donde hoy no tiene ninguna relación para buscar consensos con la dirigencia política en general, sacando al kirchnerismo, digamos, sacando al peronismo, o a un sector importante del peronismo, tiene roto todos los puentes con figuras políticas, no solamente gobernadores, que fueron, digamos, fueron muy Sí, importantes sí, en el exaliado, sí, sí. exitoso paso legislativo del Sí, sí, 24. sí, O sea, sí, la sí, sí, diferencia sí. entre el 24 y el 25 es Sí, como que sí, estamos en dos países distintos. sí, 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 total, total. Eh, A ver, y sí. Varias puntas que me dejaste, más allá de lo que uno tenía pautado para consultarte. Decís, tomé nota un poco. Hay un amateurismo político muy importante en Karina y los primos Menem. Karina es una pesada carga. Ahora, ¿podía no fallar esto? La inexperiencia de Karina, los Menem como son los Menem y bastante, no sé cómo decir, los curos. O sea, si vos le dabas la conducción política de la que Milei se abstiene totalmente, ¿podía haber tenido, llegado a buen puerto? ¿Y cuál era la alternativa? ¿Dársela a un Francos? ¿Dársela en parte a al joven Caputo? O sea, digo, yo lo que creo es que la, me parece, ¿no? mm, Que primero que el presidente, como todo presidente en cualquier país del mundo, nunca cede la política. En este caso creo que ya empieza a haber una limitación grande y partiendo de que le aburre o no le gusta la sí, rosca, yo te diría que nunca asumieron que eran un gobierno de minorías porque se manejaron con una falta de respeto hacia las investiduras de sí, gobernadores y sí, no sí, cumpliendo. Me parece que lo que está claro que las alternativas pasaban más por gente más política, por Patricia Bullrich, por Guillermo Franco, o mismo por Santiago Caputo. Digo, mm, creo que hubiera sido, no sé, es contrafáctico lo que estoy sí, sí, diciendo, pero la percepción que tengo es que lo que perdieron acá fue el timing clara de la política y donde lo lleva desde hace 60 días son como aquellos equipos de fútbol, ambos que somos futboleros, se acostumbraron a perder sí, y vienen total, perdiendo total. permanentemente. Y no es tarde ahora, digo, donde ya se te animan un poco todos. Bueno, obviamente hay que esperar el veredicto popular el 26 de octubre, ¿no? Pero a priori uno piensa que o ganan por poco, con sabor a poco, 3 4 5 puntos, o hasta pueden perder con el peronismo a nivel nacional el 26 de octubre, pero digo, no va a ser tarde, digamos, ya porque desde el establishment de ciertos sectores se habla, no, bueno, ya es hora de volver a convocar al diálogo, no es tarde. Vos podés volver a convocar, nadie va a ir ahora, van a esperar todos los actores, gobernadores para abajo el 26 de octubre, el veredicto popular, pero digo, te van a ir a sacar de todo,
te ven al rey semidesnudo y te van a pedir, digo, ¿no, no va a ser un poco tarde? No, yo creo que no, porque ¿No? fíjate que si Mm, vos analizás todas las elecciones que se dieron en el país, 10 elecciones, a excepción de la provincia de Buenos Aires y Formosa, el peronismo en líneas generales no hizo una muy buena elección. O sea, en Salta, en Jujuy, en Misiones, en Corrientes salió segundo, pero hizo la peor elección desde la vuelta de la democracia en la provincia de Corrientes. Pasó, hizo 20 puntos nada más. Te diría que tenés un peronismo muy golpeado. bueno, Y pero en la provincia, Ganó provincia de Buenos sí, Aires, en está Santa bien, Fe está no ha bien, hecho mala elección. en Santa Fe sacó 15 puntos, donde gobernó históricamente Santa Fe. Lo que te quiero decir es que el descontento, el desazón de una sociedad con respecto al gobierno no toma la alternativa el peronismo, sino que es directamente no va a votar. O sea, el actor protagónico en todas estas 10 elecciones fueron que 4 de cada 10 argentinos no fueron a votar. Yo cuando te hablo de la foto con Macri o la charla con Mm, Macri, no hablo solamente una foto, hablo que es un mensaje claro, por ejemplo, tomando la provincia de Buenos Aires, que es la provincia cuantitativamente más eh, importante, 1.500.000 o un poquito más de 1.500.000 personas no fueron a votar. Yo te diría que lo que estaría necesitando el gobierno de Milei, al menos en provincia de Buenos Aires, es ver si puede aumentar la sí, claro, participación sí, 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 de sí. ciudadanos. Te diría que es una elección diferente porque es una elección con boleta única de papel. Nunca, en muchas provincias esto no se va a dar por primera vez. Creo que esto también tiene una significación importante. Los alcaldes de la provincia de Buenos Aires que fueron actores centralísimos el 7 de septiembre, yo te diría que van a jugar a media máquina como lo hicieron históricamente. Pero se puede dar, tanto como se puede recortar los 13 14 puntos, se puede hasta Sí, yo emparejar y dar creo. vuelta a la elección. No, no, yo vuelta a la elección no lo veo, pero Ok, creo que se puede recortar la elección. Y fíjate vos, hoy estaba viendo un estudio, un trabajo que hicieron en Infobae, donde sí, si sí, sacás provincia de Buenos Aires, en las demás elecciones, la Libertad Avanza está primera. Le saca pero por poquito, ¿no? Sí, por muy más de poquito. 50.000 votos al peronismo. Lo que te quiero decir es que la crisis del sistema no toca solamente al gobierno nacional y a su mala praxis o a su amateurismo. También el peronismo no terminó nunca de hacer una autocrítica profunda de qué pasó y creo que está también tan cuestionado como toda la dirigencia en general. Mm. Bien, hablabas hace, a ver, dijiste, hoy hay muy poca plata en el bolsillo de la gente. El mayor activo del gobierno, indudablemente, como de lugar, con ancla cambiaria, retraso cambiario, es la inflación. Más allá de que tampoco se vea tanto, que es del 1,5 2, pero es una bandera y la bandera más importante. ¿Se sobreestimó eso en función de que todo fue el tema de inflación y poco a mirar un poco el bolsillo de la gente, ocuparse del humilde, del discapacitado, del jubilado? Yo creo que sí, yo creo que no evaluaron con análisis político profundo lo que podía ser el tema de la discapacidad, un tema no menor. Se mostró con muy poca empatía hacia ciertos sectores de la sociedad. Lo mismo podemos decir con respecto al tema jubilados. Y fundamentalmente, ¿sabes qué, Fernando? Creo que lo que quedó en esos temas, donde hubo te diría, donde la soberbia quedó instalado en el centro del mensaje del gobierno nacional. Un presidente que como que estaba por arriba de toda una sociedad, como que él estaba para el mundo. O sea, esta cosa de Sí, que sí. no es un fenómeno barrial, Sí. me Bueno, parece que ha recorrido poco y nada en el país, más allá de alguna conferencia, y eh, mucho en el exterior, ¿no?
creo que lo magnificó tanto que le terminó jugando en contra. Y creo que no pudieron evaluarlo porque te vuelvo a repetir, creo que estaban saboreando las Sí, el gran burbujas triunfo en Capital. Sí. el Mm. gran triunfo de Capital y nunca pudieron ver lo que estaba pasando en la realidad. Decís, esto del apoyo de Estados Unidos tiende a estabilizar los mercados, sin duda, ya hoy hay reflejos, más allá de toma de ganancias, el riesgo país baja de 1.500, baja más de 25% a esta hora, mediodía de pasado mediodía del lunes, de 1.500 a 1.100 puntos, el dólar oficial de 1.500 y pico, 1.505, 1.430, etcétera, etcétera. Sin dudas va probablemente hasta de acá a un mes octubre a calmar un poco, a quitar las aguas. Ahora digo, ¿el ciudadano de a pie también lo aquieta o hay un efecto también temor, lo que hablabas vos del dólar, lo linkeé un poco con esto, de decir, le pidieron al fondo y ahora a los 5 meses hay que pedirle escupidera a Estados Unidos, ya el espaldarazo, la alianza con Trump, pero algo marca que estamos mal. Si yo soy una persona que a los 3 meses, que hoy le pido plata a mi tío y a los 5 meses le tengo que ir a pedir plata a mi otro tío, por un lado hablará de que tengo contactos y respaldos, pero por otro hablará de que estoy complicado si ando pidiendo plata cada 2 por 3. Sí, yo creo que es así como lo estás planteando, Mm, pero al menos en la política argentina, si el Don Washington no está en el centro del escenario, normalmente los argentinos te tranquilizan. el dólar. Creo que, y sí, el Mm, dólar, cuando el dólar está en el centro de la agenda, cualquier gobierno de turno de las distintas ideologías, en general, siempre tienen problemas. Y si es cercanía a un mes electoral, mucho más. Por eso digo que este tipo de acuerdos, de alguna manera, que el dólar empiece a no estar en la mesa de los sí, sí. argentinos, eso de alguna manera siempre juega a favor del gobierno. Que es verdad que así todo la plata en el bolsillo de la gente no está, le está costando más del 60% de la población argentina, le está costando llegar a fin de mes. Todo eso es una realidad. Ahora, creo sí también que muchos sectores están viendo que las alternativas de, de no estar apoyando al gobierno de Milei desde el punto de vista electoral, no hay Mm, alternativas sólidas para decir, che, podemos apostar a esto, ¿no? O sea, me parece que, por eso te digo que es una situación política muy endiablada, con pocas alternativas, donde la polarización sigue siendo muy importante. O es Libertad Avanza, o es kirchnerismo, o es peronismo, o pero-kirchnerismo, y con muy pocas posibilidades de terceras vías. Yo veo las terceras vías que les está costando mucho poder insertarse y dar una idea clara hacia dónde va. Me animaría a decirte que hoy, al menos en el electorado capitalino, el que veo que está haciendo una campaña inteligente y que con López Murphy. posibilidades de poder, Mm, sí, de poder romper mm, el piso es López Murphy. Creo sí. que le vi dos acciones que jugaron muy fuertemente, la carta pública por Instagram, pero fundamentalmente apuntando en el votante pro, que en la ciudad de Buenos Aires es mucho, fue la foto con Esteban Bullrich. Esa foto me parece que la jugaron muy inteligentemente, o sea, un hombre obviamente de hace más de 50 años haciendo política, no vamos a descubrir hoy a López Sí, sí. Murphy, pero te diría que dentro de las tercera vía, desde las terceras posibilidades de otros, es al que más sólido veo, y te diría más. Te diría que en Ciudad de Buenos Aires te podés encontrar con un voto Patricia Bullrich, López Murphy. López Murphy va a diputado. López Murphy va a diputado, Entonces sería Patricia Bullrich Bullrich va a senadora, senador. que yo corte boleta, vote Bullrich senadora, López Murphy diputado. Hoy, como es boleta única de papel, es marcar uno y marcar otro, ¿no? Bien, Marcar claro, la bueno. grilla Sí, 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 senadores sí. y marcar grilla diputados. Te diría que es después no veo, y en provincia de Buenos Aires.
a la tercera vía que veo es la de Provincias Unidas, donde creo que también Florencio Randazzo podría estar rompiendo el piso electoral. ¿Y a costa Eh, de quién? ¿Del gobierno, votante, votante libertario? y le puede sacar algunos votos al peronismo también, pero fundamentalmente estamos hablando siempre de votantes del gobierno nacional, ¿no? Mm, Pero te diría, pero rompiendo el piso, no estamos hablando de elecciones muy buenas, ¿no? O sea, yo esto es lo que estoy viendo. Creo que lo que se sigue manteniendo en todo este escenario electoral es la polarización. ujú. ¿Dónde no ves entonces a los gobernadores a Provincias Unidas como un actor a nivel nacional o en términos de bloque, por ahora interesante, digamos, atractiva? No, en provincia de Buenos Aires no, creo que van a tener que trabajar mucho. No, pero Creo a nivel que nacional, digo, más allá del buen resultado en Córdoba o en Santa Fe, digo. Y yo creo En que ese Jujuy. va a ser un gran desafío que tienen, Mm, Fernando, porque ahí hay que ver primero cómo manejan los egos. mm. Sí, Eh, que, total. que en general no es fácil No, manejar para esos nada. egos porque Sí, sí, todos quieren ser. Así sí. que habría que ver cómo se desarrolla Mm, ese escenario, ¿no? O sea, yo no veo hoy con total lucidez todavía que eso se pueda. Es un buen intento, no es malo, mm, porque vos si lo tomás la primera salida de ese grito federal que empezaron en ese documento, vos tenías la Patagonia con Santa Cruz y Chubut, es decir, energía y petróleo y gas, tenías Jujuy en el norte con la minería y tenías Córdoba y Santa Fe con todo lo que es lo agrícola o ganadero, es decir, ujú, la, la, el- la realidad, el presente y lo que puede ser el futuro de proveedores de dólares muy importantes, eso creo que puede ser desarrollar a lo que viene. Ahora, políticamente es cómo se ponen de acuerdo, cómo pueden generar un proyecto político porque hay más caciques que indios ahí, ¿no? Entonces vos tenés demasiados caciques y hay que ver si tienen la suficiente cintura política para poder primero proyectar un proyecto de país, proyectar un proyecto político y después ver cómo resuelven políticamente quién lidera mm, ese total. espacio. Digo, van a Ahora, tener que hacer un muy buen trabajo. tres cortitas hacia el pie. Hablamos de Provincias Unidas. Kicillof, digamos, como precandidato peronista, le falta muchísimo, tiene que caminar mucho, ni siquiera es el candidato más probable. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy difícil a Kicillof, creo que adelantó demasiado los tiempos. El discurso de triunfo del 7 de septiembre se puso el traje de Sí. candidato demasiado rápido. No miró lo que le pasó a Rodríguez Larreta. Ujú, ujú. Bien. ¿Es correcta la campaña? Antes fue kirchnerismo nunca más, ahora es, bueno, Argentina avanza, o la Libertad avanza, el país retrocede, Argentina retrocede. Me decía algún colega tuyo, es un error la campaña del miedo, ya está quemada. Esto de nuevo de que eso sea, ya no tengo propositivo, entonces sigo con que el retorno del kirchnerismo, el fantasma Cuca, ¿es positivo? ¿Esto permea en la gente o ya esta campaña negativa ya es como otro error político más del gobierno? Yo lo que creo es que lo que le está faltando hoy al gobierno, se quedaron mucho en Ciudad de Buenos Aires con el libertad o kirchnerismo y me Sí. parece que se están olvidando del futuro. El futuro es esperanza Mm, y expectativa. Lo que perdió el gobierno fue la expectativa. O sí. sea, ¿Pero y la puede recrear? la puede recrear, creo que es un gobierno que te digo, tiene que salir a buscar el voto y tiene que enfrentar una realidad difícil, una realidad dura, pero no está agotado todavía. Tiene para dar porque lo que está enfrente, tanto el kirchnerismo como otra fuerza, tampoco están de cara a la sociedad. Y si los no es percibido como un post-kirchnerismo, un recambio, más peronismo que kirchnerismo, no. No, yo creo que Kicillof va a tener a su vez que trabajar mucho porque no tiene
mucho consenso en todo el peronismo federal. Mm. No es una figura que termine de convencer del todo al peronismo federal. Bueno, pero ¿qué Yo le puede creo ofrecer que sino el peronismo federal como contrarréplica? Yo creo que el peronismo federal va a empezar a moverse. Tenés nombres como, por ejemplo, que A ver. pueden venir a Buenos Aires. Te diría un Schiaretti que va a venir. Te puedo decir Gerardo Zamora que viene al Senado de la Nación, que habría que mirarlo claramente cómo se va a instalar en Buenos Aires como senador nacional, donde va nuevamente a lograr un triunfo muy fuerte en Santiago del Estero. Ujú, Habría que esperar en Salta qué pasa con Juan Manuel Urtubey. Es otro de los nombres que te diría que si llega a poder entrar como senador por Salta, yo te diría que es un nombre que va a tratar de batallar y caminar mucho una candidatura presidencial 2027. Te diría otro nombre que te diría es Sergio Uñac de San Juan desde el Senado de la Nación. Habría que ver si puede revalidar título San Juan ahora en octubre. Yo te diría que eso está abierto todavía, ujú. Fernando. A mí me parece que lo que es también de alguna manera empieza a estar en cuestión, no te digo en crisis, pero sí se empieza a hablar mucho, es hasta dónde la conurbanización de la política puede Sí. abarcar toda la Argentina. Yo te diría que hay que mirar un poco el país federal donde pueden surgir algún tipo de propuestas. ¿Qué pasa por último, Carlos, y agradeciéndote una vez más, qué pasa si el gobierno, porque el gobierno siempre se ha acostumbrado, es un poco, creo yo, intrínseco a su forma de construcción disruptiva, la aparición así fue de Milei, rompiendo el sistema, a jugar al borde, al límite, al precipicio, al borde del precipicio, nacionalizó erróneamente, me corregirás vos, la elección en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa si ahora pierde o gana con gusto a poco, que es lo que están previendo un poco el escenario preelectoral a más de 30 días de votar? Digo, que gane por tres, apenas por 3, 4, 5 puntitos y ni hablar si pierde. Bueno, vamos a los escenarios. Gana por poco, con gusto a poco. No hay cambios mayores en el Congreso. Logra cerca de un tercio de las bancas en diputados y no mucho más. Y que pasa aún peor si pierde la elección. ¿Qué, A cuán ver, si, hecatombe es eso? si logra estar cercano al tercio, te diría que eso le daría mucha tranquilidad política. Al Y, tercio y del Congreso, digamos. del Congreso, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. O Mm. sea, que pueda bloquear los dos tercios. O sea, con propios o con la posibilidad, con algunos acuerdos, bloquear los dos tercios. Esto me parece que daría hoy una señal fundamentalmente para el interior y para el exterior muy importante. Y si llega a perder, yo te diría ahí entramos en un escenario difícil porque hay muchos sectores que ya están jugando a la Asamblea Legislativa. Hay muchos sectores jugando a la Asamblea Legislativa. Sí, Por ejemplo, no, digo, hay o el muchas, lo has kirchnerismo dicho siempre se lo públicamente, acusa. El kirchnerismo, pero no, no, a mí no me bueno, pero parece, a ya, mí no me parece que sea muy funcional el kirchnerismo, pero siempre se lo acusa, más allá de los dichos y que yo creo que a no, no, nadie no, le yo no, convenga. no No, hablo no, por eso de, digo, espera, permitime, estaba haciendo análisis yo. Yo no creo que al Kicillof o al kirchnerismo le convenga hoy heredar este despelote o que se queme un poco más Kicillof y demás. Más allá digo del obvio que siempre se apunta y no soy yo no voy a ser yo un defensor del kirchnerismo. Entonces, fuera del kirchnerismo, ¿quiénes pueden estar pensando en una asamblea no, yo legislativa? lo que creo es que ahí tenés que, no solamente del mundo político, hay que ver qué Sí, piensa el establishment, qué es lo que está sí, sí, planteando claro. ese escenario. Digo, me parece que puede darse en la medida que no genere la confianza y la estabilidad que necesitan. Sí, Sin total, obra total. pública y demás, me parece que pueden jugar un montón de situaciones donde la posibilidad de una asamblea legislativa está. Fer, me está llamando de una radio que me había Bueno, comprometido a las ok, 4 no y te da problema, no 5. te da problema. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Abrazo grande, ¿eh? Gracias, hasta luego. Gracias, Carlos Germano, amigo de la casa. Hola. Aquí lo teníamos en construcción, en nuestro streaming, en nuestro Zoom, abordajes en nuestro canal de YouTube. Me quedo con la última, ¿eh? Más allá del peronismo, que es un poco lo que se dice obvio, si Milei pierde en octubre,
hay muchos sectores, y él se refiere también a empresariales, y en eso yo puedo conseguir, coincidir, no sé si se llama legislativa, pero por lo menos correrlo y que gobierne un Guillermo Franco, un Schiaretti, eh, jugando, incluso estoy aquí tomando nota un poco, jugando a una asamblea legislativa. ¿Qué más nos decía Carlos también? A ver, al gobierno le falta la foto, una foto del presidente Milei con Macri antes de las elecciones, antes del 26 de octubre. A ver, permítame que esto es periodismo, ¿verdad? Y trabajo al momento. Si el gobierno logra estar cerca del tercio en diputados y bloquear, eso lo da tranquilidad y señales al exterior, pero si llega a perder, bueno, veremos. Carlos Germano, consultor político, nuestro segundo streaming del día aquí en Abordajes. Bye bye amigos, la seguimos en una jornada donde vamos ganando, todo el festejo en el gobierno, hay toma de ganancias, hay baja de estos mercados que son cortoplacistas. Claro, se aseguran el cobro de la deuda. Si se viene un fondo, se vienen fondos del Tesoro de Estados Unidos, por lo cual el riesgo país baja a 24,10% en 1.105, está estancado ahí. El oficial bajó 75 pesos de 1.515, el minorista casi 6% a 1.430. El gobierno también extiende la quita ya de retenciones al agro a las carnes bovinas y avícolas. Los bonos argentinos, como decíamos, suben hasta 18%, el riesgo país baja 350 puntos, se disparan las acciones en Wall Street. El Tesoro celebra el fondo celebra el apoyo del Tesoro, vamos ganando, como digo, estamos fenómenos, estamos ganando y Milei va a ir por la reelección. Bueno, veremos. Y ironizo. Gracias, será hasta el próximo abordaje que ya no creo que sea por hoy. Bye bye amigos.